Hola, mi nombre es Juan Diego Maya, yo soy el director del Instituto de Ciencias Biomédicas y miembro del programa de farmacología molecular y clínica del mismo instituto. Llevo 20 años en la Facultad de Medicina y en el Instituto de Ciencias Biomédicas y quiero contarles antes de comenzar que soy médico, que tengo mi experiencia en atención primaria primero, pero que después ingresé a la academia como profesor de farmacología primero y después como investigador. Y es en esta segunda etapa o en esta faceta en la cual quiero invitarlos a conocer el mundo de la investigación. En realidad, sus profesores encargados de curso me invitaron a dar una charla para resaltar la importancia de la investigación en medicina. Pero yo creo que eso tiene una respuesta. Hoy día, con el tema del COVID-19, han estado sometidos a una enorme cantidad de información proveniente de distintas fuentes. Y es esta información la que nos puede dar una idea de cuál es la importancia de la investigación biomédica en medicina. Pasábamos por reconocer la epidemia a identificar la secuencia del genoma del virus, identificar el receptor que usa el virus para ingresar a las células, conocer cuál es su modo de transmisión, su comportamiento epidemiológico, pasando finalmente a investigar y proponer alternativas de tratamiento farmacológico y, por supuesto, a el desarrollo de una vacuna que ayude a prevenir esta enfermedad. Ahora bien, hoy no les voy a hablar del COVID-19, no, les voy a hablar de otra enfermedad, pero no soy yo el que les va a introducir el tema. Vamos a ver a alguien más. El Chagas es una enfermedad silenciosa. Millones de niños y adultos la padecen en el mundo y en muchos casos mueren. Para combatirla necesitamos más recursos y más medicamentos. Pero también concienciar. Ahora es el momento de sumar esfuerzos para luchar contra el Chagas. Bueno, entremos ahora en materia. Vamos a hablar un poco de lo que es la enfermedad de Chagas y algunos aspectos relevantes de ellas, brevemente, para después entrar a contarles algunos de los resultados que hemos obtenido en el laboratorio. La enfermedad de Chagas es transmitida por un parásito. Este es un parásito unicelular flagelado transmitido por un insecto denominado vinchuca, como el que está en esta fotografía, y también puede ser transmitido por madre e hijo por la vía transplacentaria, por sangre, por donación de órganos o por la ingestión de alimentos contaminados. El parásito tiene un complejo ciclo de vida en el cual podemos identificar tres formas. Una forma epimastigote, que es la que se divide en el insecto vector, una forma tripomastigote, que es la forma infectiva, y una forma amastigote, que es intracelular en el hospedero y que es la que se divide en él. Cuando el número de amastigotes alcanza un número crítico, la célula se rompe liberando tripomastigotes a la sangre, desde donde es captada por la picadura de la vinchuca, cerrando así el ciclo de vida. El insecto vive en condiciones óptimas, sobre todo en habitaciones de tipo de adobe, donde se dan las condiciones de temperatura y de humedad óptimas para crecer el insecto. Cuando las reemplazamos por construcciones de concreto y ladrillo, se puede eliminar entonces el insecto vector desde el medio ambiente domiciliario. También el tamizaje a mujeres en embarazo y la detección en los bancos de sangre previene la transmisión por estas otras formas. De hecho, en Latinoamérica, la transmisión ha disminuido significativamente gracias a la disminución del número de habitaciones de adobe. Sin embargo, todavía hay un número significativo de pacientes afectados que, además de tener el parásito, tienen una gran cantidad de incapacidades laborales, lo cual también implica una carga económica. Además, esta enfermedad, gracias a las migraciones, se ha ido difundiendo a otras partes del mundo donde no se encuentra el insecto vector, a Estados Unidos, a Europa y a Oceanía.
Veamos ahora algunos aspectos clínicos de la enfermedad. La fase aguda es cuando ingresa por primera vez el parásito al organismo. Sin embargo, la mayoría de las veces es asintomática y cuando produce síntomas puede observarse un edema palpebral unilateral o un nódulo denominado chagoma de inoculación, pero muchas veces estos mismos síntomas pasan desapercibidos. De esta manera, entonces, el paciente pasa a lo que se denomina la fase crónica. En la fase crónica, el 30% de los pacientes está afectado y la mayoría de ellos está afectado por lo que se denomina una cardiomiopatía, que sintomáticamente puede manifestarse mediante fatiga, mareos, accidentes vasculares o dolor precordial, atípico, disnea y en general síntomas de una insuficiencia cardíaca congestiva. Además, encontramos alteraciones en el electrocardiograma, en la ecocardiografía y otras pruebas de función cardíaca que pueden ayudar a diagnosticar la insuficiencia cardíaca, mas no hacer un diagnóstico de la causa de esta insuficiencia cardíaca. La muerte puede ser súbita o a consecuencia de las secuelas de un tromboembolismo pulmonar. También se pueden presentar alteraciones gastrointestinales como un megaesófago o un megacolon. En esta foto, en la derecha nosotros vemos una radiografía de colon donde se puede apreciar un megacolon y al lado izquierdo vemos una radiografía de tórax donde se manifiesta una cardiomegalia que también es característica de la enfermedad. Bien, entonces entramos ahora a lo que es el tratamiento. El tratamiento se hace con nifurtimox y desnidazol. Son dos fármacos que tienen una eficacia no del 100% y por lo tanto tienen problemas terapéuticos, además de que tienen muchas reacciones adversas que hace que la duración del tratamiento se vea acortada o, en el peor de los casos, suspendida. ¿Y cómo funcionan? Funcionan produciendo metabolitos electrofílicos que reaccionan con moléculas como el DNA, las proteínas y los lípidos o radicales libres, sobre todo radicales libres derivados del oxígeno. Estos dos son los que dañan al parásito y por lo tanto facilitan su eliminación. Sin embargo, el parásito tiene una molécula denominada tripanotión. Este tripanotión no es más sino dos moléculas de glutatión unidas entre sí y que es un poderoso antioxidante en el parásito capaz de atrapar o los radicales libres o los metabolitos electrofílicos derivados del nifurtimox y del desnidazol, inactivándolos y por lo tanto evadiendo la acción parasiticida de estos dos fármacos. Así, se plantea un problema terapéutico importante. La baja eficacia del nifurtimox y desnidazol ha inducido la búsqueda de otros tratamientos para la enfermedad de Chagas. Sin embargo, hay que considerar que en el mundo se prueban aproximadamente 300.000 moléculas, de las cuales solamente 3 o 4 ven la luz comercialmente. Por lo tanto, para una enfermedad que tiene un número de pacientes tan bajos, no es rentable para la industria farmacéutica. Por lo tanto, la enfermedad de Chagas se considera una enfermedad desatendida. El esfuerzo por buscar mejores medicamentos entonces se desplaza desde la industria farmacéutica hacia los centros de estudio universitarios, lo que hace que el proceso sea frustrante, costoso, demorado, porque no tenemos la infraestructura necesaria para producir a gran escala este tipo de medicamentos. Sin embargo, es entretenido y no solamente entretenido, sino que nos permite estudiar distintas alternativas y responder distintas preguntas. En el laboratorio nuestro nosotros hemos estado trabajando desde hace 20 años en la búsqueda de alternativas terapéuticas para la enfermedad de Chagas. De esta manera nosotros iniciamos nuestros estudios, por ejemplo, cultivando células de fibroblasto de riñón, donde las infectamos con el Trypanosoma cruzi. A estas células nosotros les añadimos una molécula denominada butionina sulfoximina, que es inhibidor de la producción por el parásito de tripanotión. Además, cuando nosotros añadimos nifurtimox, pues obviamente vemos una disminución del número de parásitos dentro de este tipo de células, pero cuando combinamos el nifurtimox con la butionina sulfoximina, la disminución en el número de parásitos es mucho mayor. Es más, en estas gráficas nosotros vemos cómo el desplazamiento a la derecha, representado por la línea roja, cuando combinamos nifurtimox o desnidazol con butionina sulfoximina, la disminución en el número de parásitos es muchísimo mayor. Evidentemente, entonces, se responde a la pregunta de si la disminución en la síntesis de tioles puede contribuir a mejorar el tratamiento. Es más, como nuestro foco de atención en la actualidad es la cardiopatía chagásica crónica, seguimos nuestros experimentos, pero en este modelo.
Así, para ilustrarles un poquito la situación, yo les quiero mostrar en esta diapositiva un corazón humano afectado por enfermedad de Chagas. Observen ustedes que es un corazón que tiene las paredes ventriculares adelgazadas. Más aún, en la punta se ven tan adelgazadas que se configura una característica muy importante de la enfermedad de Chagas, cual es el aneurisma ventricular, que muchas veces se rompe y causa muerte súbita en los pacientes. Bueno, como les decía, la cardiopatía chagásica crónica es un desafío terapéutico. ¿Por qué? Porque estudios clínicos con besnidazol o con otros fármacos potencialmente antiparasitarios no han demostrado eficacia para resolver el problema de la cardiopatía crónica. Así, nosotros entonces empezamos a explorar la situación con la misma butionina sulfoximina que había mostrado resultados tan promisorios con nulfortimox o besnidazol en las células en animales. Acá nosotros lo hicimos con un modelo de ratón agudamente infectado con Trypanosoma cruzi, y la sorpresa más importante fue que la butionina sulfoximina sola era capaz de disminuir la mortalidad, la parasitemia y la inflamación del corazón. Eso daba resultados muy prometedores, porque podría ser que la butionina sulfoximina sola, sin la ayuda del nifurtimox, podría ser un buen elemento terapéutico. No obstante, es extremadamente costosa, por lo tanto hay que buscar alternativas para poder enfrentar el tratamiento del Chagas. Así, buscamos la aspirina. Ahora, no vamos a decir que la aspirina es antichagásica. Cuidado, ese no es el concepto. El concepto está en que la aspirina es capaz de modificar factores del hospedero, como es la inhibición de la síntesis de prostaglandinas, para mejorar el estado inmunológico del paciente y de esta manera eliminar más fácilmente el parásito. ¿Por qué lo digo? Porque la inflamación crónica provoca un medio ambiente favorable para que el parásito se esconda de la respuesta inmunológica. Si nosotros disminuimos la respuesta inflamatoria, el sistema inmunológico específico puede ver más fácilmente el parásito y eliminarlo. De hecho, en esta diapositiva nosotros demostramos que en un modelo de infección crónica, cuál es el panel intermedio, la aspirina a dosis bajas era capaz de disminuir la inflamación, y no solamente eso, sino también de disminuir la carga parasitaria, además de otros parámetros como disminuir la activación endotelial y la inflamación propiamente dicha del corazón. Pero ¿cómo actúa la aspirina? La aspirina actúa provocando no inhibición de la síntesis de prostaglandinas propiamente dichas al inhibir la enzima clave, que es la ciclooxigenasa, sino cambiando su propia función. La ciclooxigenasa, por acción de la aspirina, comienza a producir una molécula, 15-epilipoxina A4, que es una molécula que resuelve los procesos inflamatorios. De esta manera, al resolver la inflamación, como les decía, el parásito se encuentra desnudo frente al sistema inmunológico y por lo tanto lo pueden eliminar más fácilmente. Pero, por otro lado, también encontramos a la simvastatina, que aparentemente funciona por la misma vía. De hecho, estos son los resultados que nos demuestran, yo no me voy a explayar mucho en describirlos, solamente la conclusión demuestran que simvastatina es capaz de disminuir la inflamación cardíaca a través de la 15-epilipoxina 4, y que esta acción se ve acompañada de una disminución de la carga parasitaria. Pero ahí surge una pregunta: ¿será que la simvastatina tiene efecto antiparasitario? Nosotros hicimos el experimento e incubamos el parásito solo con simvastatina y no encontramos ningún efecto tripanocida. Por lo tanto, no es la simvastatina la que elimina el parásito, ni tampoco la 15-epilipoxina, sino la acción concertada de estas moléculas con el sistema inmunológico del hospedero. Por lo tanto, es una estrategia interesante, sobre todo porque la simvastatina es uno de estos fármacos que disminuye el colesterol, que ya se conoce cuáles son sus perfil de seguridad, y por lo tanto podemos proponer su utilización rápidamente en pacientes enfermos sin pasar por todo el largo proceso de estudios clínicos que demorarían mucho su utilización. Ahora nosotros estamos trabajando un tema muy interesante, el tema de la regeneración cardíaca en pacientes con trastorno chagásico. Evidentemente que un corazón dañado como el que les mostré al principio no tiene regreso, a ese no se regenera, pero sí podíamos nosotros eventualmente
en pacientes que no tienen una enfermedad cardíaca muy avanzada, procurar cierto grado de regeneración cardíaca y por lo tanto mejorar la función cardíaca. En ese sentido, nosotros estamos trabajando en el laboratorio tratando de producir un modelo que se denomina organoide. Este organoide es un cultivo celular tridimensional con múltiples células. En este caso, como el de la foto, tenemos células endoteliales de vasos sanguíneos, fibroblastos, que son los que van a producir el colágeno, que van a armar toda la estructura, cardiomiocitos y, como se muestra en la figura inferior, en la parte morada, parásitos. Además, tiene un componente interesante que es un pequeño número de células madre dirigidas a convertirse eventualmente en cardiomiocitos y por lo tanto, frente a un tratamiento como el de la simvastatina, ver si estos cardiomiocitos, o mejor, estas células totipotenciales se convierten efectivamente en cardiomiocitos una vez que el parásito ha sido eliminado con los tripanocidas, nifurtimox y besnidazol. En eso estamos en ese momento. Es bastante difícil construir estos organoides, pero sin embargo es un desafío porque de esta manera nosotros podemos utilizar una herramienta de laboratorio sin necesidad de recurrir al modelo animal. Y finalmente agradecer a todos los colaboradores que han participado en estos trabajos y han desarrollado estos experimentos. Les agradezco mucho aquí frente a todos ustedes y también a las agencias como la NIR y a todos ustedes muchas gracias por escuchar esta presentación. Espero que tengan mucho éxito en las unidades de investigación que van a desarrollar. Muchas gracias.